Y vamos a seguir con las otras preguntas. Antes de comenzar, oramos. Sí. Entonces, Padre bueno que estás en los cielos, simplemente queremos ponernos en tus manos. No queremos ser nosotros los que respondamos ninguna pregunta, sino que seas tú a través de tu palabra, Dios. Que tu Espíritu nos pueda usar a cada uno de los presentes, Señor, y nos puedas hablar. En el nombre de Jesús. Amén. Se me olvidaron las preguntas, espera. Muy bien, vamos a darle una bienvenida. Ahora quizás hay gente que se está conectando, a todos los que están conectados y también aquí a los hermanos de iglesia, que venimos entonces a este espacio, que es un espacio para dialogar sobre inquietudes que podamos tener acerca de la Biblia, acerca de la vida cristiana. Es un espacio de diálogo. Y acá tenemos la primera pregunta, es de Rafael Osorio. Dice, ¿un cristiano debe llegar casto hasta el matrimonio? Y la segunda pregunta es, ¿Dios tiene una pareja o opciones de parejas para cada uno antes de nacer o desde de nacer? Muy bien. La segunda pregunta creo que la respondimos o se habló en la lección de esta semana, ¿verdad? Así Correcto. que invitamos para que vean el estudio de la lección. En conceptos bíblicos, esta semana hemos discutido esa pregunta. No sabíamos que iba a venir, pero se discutió ya que estamos hablando de familia. Entonces los remitimos para que vayan a conceptos bíblicos, que se va a poner en el aire el jueves o el viernes. Estén atentos para eso. La primera pregunta entonces es... ¿Un cristiano debe llegar casto al matrimonio? Si un cristiano debe llevar casto al matrimonio, sí, debiera llegar casto al matrimonio. Si un cristiano no llega casto al matrimonio, no quiere decir que por eso no se pueda casar. O sea, porque puede haberse equivocado, pero sí, en la Biblia nosotros vemos la relación sexual es el clímax de la intimidad. Nosotros no podemos tener intimidad con todas las personas. La Biblia dice que solamente podemos tener intimidad con una persona en la vida. Y esa persona, cuando nosotros queremos tener intimidad con esa persona, primero es intimidad emocional, tomamos una decisión de compromiso y cuando tomamos esa decisión de compromiso, sellamos con intimidad sexual esa decisión. Y por eso el sexo está reservado para el matrimonio, no es para fuera del matrimonio. O sea, ¿cómo se vería fuera del matrimonio el sexo? Fuera del matrimonio el sexo sería un acto de infidelidad para la persona con la cual me voy a casar, porque hasta que yo no tome una decisión por la persona que me voy a casar, de alguna manera yo no sé si me voy a casar, entonces me estoy poniendo en el lugar de Dios, entonces yo tengo que someterme a lo que Dios dice y al plan de Dios. Ahora, ¿qué pasa con una persona que se equivocó? Con una persona que se equivocó puede llegar casto al matrimonio también, porque en Cristo somos nuevas criaturas. Y si esa persona se arrepiente, busca a Cristo para que le dé el arrepentimiento y Cristo, que lo va a dar, porque así lo asegura, da el perdón, esa persona puede considerarse casta en Cristo. Amén. La otra pregunta que tenemos acá entonces es de Miledis Ramírez. Dice, quiero su respuesta, pastor. Si el cristiano puede asistir a fiestas, o sea, bailar en público, en pareja. Gracias. El cristiano, si puede asistir a fiestas, claro, yo sé que en cada cultura la palabra fiesta tiene una connotación diferente. Si ustedes me dicen si el cristiano puede ir a lugares sociales donde hay alegría, yo creo que sí. Que el cristiano puede ir a lugares donde haya una danza o de haya un baile, eso dependerá del cristiano. ¿Por qué va al lugar? O sea, la pregunta que nosotros tenemos que preguntarnos como cristianos es ¿por qué hacemos lo que hacemos? Y muchas veces el por qué, no muchas veces, siempre el por qué, un por qué de misión, un por qué para Dios tendría que determinar nuestras acciones. Entonces yo puedo ir a un casamiento donde haya danza, pero por ejemplo, donde haya baile, pero yo soy amigo de la persona que se va a casar, esa persona... tenemos una relación de amistad de cuando éramos chicos, no conoce todo lo que yo conozco y yo voy para apoyar ese lugar. Ahora, ahí viene un problema, el tema de la danza es un tema un poquito complicado, que no es totalmente lo que se está preguntando aquí. Ahora, vamos a analizar el tema de la danza. ¿Un cristiano puede danzar o no puede danzar? De acuerdo a la Biblia, un cristiano puede danzar. ¿Por qué un cristiano puede danzar? Porque la danza es una manifestación que aparece en la Biblia incluso, es una manifestación de la alegría.
Y entonces ustedes van a ver en la Biblia muchísimos lugares donde aparece la danza. Es más, Incluso, disculpa que te interrumpa, es Sí. una manifestación de adoración. es una manifestación de adoración también. Entonces la danza también, ustedes van a ver que cuando ustedes tienen hijos y son chiquitos, uno los expone a la música y ellos danzan sin que nadie les haya enseñado a danzar. O sea, evidentemente, ¿quién creó la danza? ¿Quién creó la música? La música la creó Dios. ¿Quién creó la danza? La danza la creó Dios. O sea, cuando, por ejemplo, nuestras expresiones de agradecimiento no alcanzan las palabras, le ponemos música. Cuando no alcanza la música, le ponemos lágrimas. Y cuando las lágrimas no alcanzan, le ponemos danza. O sea, eso es lo que son las respuestas, están en la Biblia. Ahora, ¿qué es el baile? El baile es la perversión de la danza. La danza, todo cristiano podría danzar, pero el baile es la perversión de la danza. Así como la danza Dios la creó para que lo adoremos a Él, Satanás pervirtió la danza y creó el baile para que adoremos a Satanás. La danza de Dios es una danza que es una expresión de alegría. El baile de Satanás es una expresión de seducción. O sea, el baile de Satanás es una manera de atraer a una persona hacia mi persona y especialmente para llevar a una relación sexual. Alguien puede decir, pero está siendo exagerado, pastor, no todo el que va a bailar va a... Es verdad, no todo el que va a bailar va a tener relación sexual con el que baila, pero de ahí viene el dicho tan famoso en Argentina que dice, más aburrido que bailar con tu hermana. O sea, ¿por qué dice más aburrido que bailar con...? Porque el que va a una discoteca, en el ambiente de la discoteca, y eso nadie me lo puede negar, el ambiente de una discoteca busca que las personas puedan tener intimidad sexual. O sea, el fin último, no todas las personas que van a una discoteca van a tener intimidad sexual, pero el fin último de una discoteca es la intimidad sexual. Y como eso es desorden de acuerdo a la Biblia, el sexo es algo hermoso en la Biblia, pero es algo, cuando lo hacemos desordenadamente, así como el baile es la perversión de la danza, la fornicación es la perversión del sexo ordenado que aparece en la Biblia y que tenemos un libro entero de la Biblia que habla del sexo ordenado, que es el libro de Cantares. Yo creo que alguien más quiere agregar algo. Una cosa, la declaración del hermano, excelente. Baile y danza. David, fue con 30,000 hombres. 30,000 hombres. Que David se vio movido a danzar. Pero para alabar a Dios, estaban transportando el arca que fue tomada. Entonces, una cosa es ese gesto de saltar con alegría, alabando a Dios, porque 30,000 hombres sin mujeres estaban envueltos en eso. Es muy distinto al baile, que cuando especialmente uno era mundano, aprovechaba el baile para declarársele a muchachas o mujeres o abusar. Es distinto eso, como dijo el hermano, de tener el constante. O sea, un bolero es un peligro para los que bailan. ¿Por qué? Porque los cuerpos están unidos, ¿verdad? Es muy distinto a la danza, que es motivo de regocijo, de alabanza a Dios. Así como el sexo está reservado para el matrimonio, el baile está reservado para el matrimonio también. O sea, el baile fuera del matrimonio no es bueno. Y por eso Satanás lo que ha hecho es pervertir la danza y hacer que bailemos antes del matrimonio para después no tener ni ganas de danzar ni bailar después del matrimonio. O sea, ese es el problema. Cuando nosotros hacemos las cosas ordenadas, las cosas no se acaban. Las cosas siempre crecen con Dios. Pero yo creo que la pregunta ha quedado clara. ¿Por ahí? Yo sé que para mí no es bueno, pero ¿sería lícito ir a una celebración de una boda en sábado? A mí no me cae bien, pero lo quiero porque me invitaron de hace tiempo una boda. Yo no sabía cuándo era. Entonces sale la señora y me dice, el sábado. Y entonces yo le dije, I'm sorry, pero yo no me siento bien. El sábado es el día que yo guardo. Y no es para yo estar en un sitio con todo este revuelo que hace. Esto es algo muy personal. Ahora, yo a lo que voy es, la Biblia considera a una boda a un nivel tan sagrado como un bautismo, a un nivel tan sagrado como un funeral, a un nivel tan sagrado como no sé qué otra cosa, un nacimiento, una circuncisión. Tengo entendido que en la Biblia circuncisión se circuncidaban los niños en sábado, no estoy seguro de eso, así que habría que analizarlo.
Ahora, nosotros no podemos decir no voy, cada boda tendría que ser un culto. El gran problema es cómo se han secularizado las bodas ahora, que se han hecho un culto a la boda en sí. Pero la boda es un culto. La celebración de una boda, cuando se expresa alegría, en el sábado no está prohibido tener alegría. ¿Por qué nosotros no hacemos casamientos en sábado? Nosotros no hacemos casamientos en sábado como iglesia, se recomienda no hacer, no por el hecho que el casamiento en sábado esté mal, sino por los preparativos que lleva un casamiento, que por los preparativos se viola el sábado, pero no es por la boda en sí. La boda tendría que ser un acto de culto y uno de los actos más sagrados que existen, y por lo tanto cada uno tendrá que ver si esa boda tiene Dios como centro o simplemente ahora las bodas se han transformado en un momento de entretenimiento. Eso no sería una boda para sábado, ¿no? Ahora, yo tengo mi opinión personal y quizás a nadie le guste o lo que sea, es personal, como tú lo decías. Ajá. Pero también tenemos que pensar en algo. La boda es un momento especial para relacionarse. Y el sábado, lo más importante del sábado y de cualquier cosa que tenga que ver con Dios, es las relaciones con las personas. Ahora, ponte en un lugar. Si tú, una persona que es bien importante para tu vida, quizás sea tu familia, alguien bien cercano a ti, te está invitando a su boda, él no invita a la boda a todo el mundo, simplemente a personas especiales. Que tú la rechaces, le dolería en su corazón. Y eso afectaría que en un momento determinado te puedas relacionar con ella para que acepte de ti algo. ¿Me entiendes? Solamente lo dejo ahí. Cada cual toma la decisión que quiera tomar. ¿Me entiendes? Pero es un momento en que la persona puede ver que ella es importante para mí, a pesar de que yo tenga mis principios. ¿No? ¿Alguien más? Bueno, yo también tengo un comentario. Un tiempo hubo casamiento de una prima como a una hora de donde yo vivía, y tocó de que el día era día sábado. Y mi prima pues no era de la iglesia ni su novio. Entonces él invitó toda la familia a que fuéramos a su boda. Pero nosotros, como la mitad de la iglesia, rechazamos de no ir, aunque somos de la familia, aunque no fuimos. Entonces el culto nomás hubo en la mañana hasta mediodía. A las 2 de la tarde se fueron la mayor parte de la familia a la fiesta. Y pues en esa fiesta, en esa boda, había borracheras, había músicas, había muchas tomaderas. Entonces yo para mí, como dijo el hermano, aunque sea de la familia, yo no iría si es día sábado y es a donde va a haber ahora, a la boda, cosas. Siguiendo lo que está diciendo la hermana, a la boda tú no tienes que ir a estar todo el tiempo en la boda. ¿Me entiendes? La boda tiene diferentes etapas y tú puedes elegir en cuál etapa de la boda estar y nadie se va a molestar contigo por eso. Pedro. La danza, como el baile, como bien decía el pastor, la boda, estas son cosas que fueron institucionales por Dios, dadas por Dios sagradamente, y el diablo siempre se ha encargado de distorsionar. Lo más que le gusta al diablo hacer es distorsionar lo que Dios ha dado, distorsionar la imagen de Dios. La boda, algo súper sagrado. La primera boda se celebró en el jardín del Edén, en la creación, cuando el Señor le entrega... Un viernes de noche. Un viernes de noche. Cuando le entrega a Eva a Adán. Fue la cosa mejor que pudo haberle pasado al hombre. Número 2, la danza es algo que es la expresión de agradecimiento por lo que Dios ha hecho. Inclusive en los salmos se ve una innumerable de veces, no solo David, sino Coré, los hijos de Coré y entre otros salmistas, que a través de la danza demuestran la gratitud por Dios haberlo librado de los enemigos, por haberlo librado de muchísimas otras cosas. Pero estas son cosas que si nos ponemos a verla a la luz de la Biblia, son sagradas dadas por Dios. ¿Qué hace el enemigo? Viene y cambia el contexto de estas cosas y lo distorsiona, creando de esto un ídolo. Entonces, en la cuestión de la boda, lo que decía Alex es correcto, va a haber una ceremonia. No, la boda tú no entras y desde que entras es borrachera y esto, dependiendo de la boda que está yendo, ¿me entiendes? Y del tipo de persona que te está invitando a la boda. Si es una familia y es algo más, yo no rechazaría esa oferta porque es familiar, pero estando en la boda y tú te das cuenta de que hay una ceremonia, terminó la ceremonia, te fuiste. Ok, gracias por los comentarios. Tenemos también a Renato Mesa. Él dice, ¿podría ayudarme a entender Lucas 8:10?
Lucas 8:10 dice lo siguiente. Y él dijo, este fue Jesús el que dijo esto, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que al mirar no vean y al oír no entiendan. Sí, bueno, eso Jesús lo está dando en el contexto de cuando a los discípulos le hablaba de manera más clara que lo que hablaba al público en general. Había mucha gente que era del pueblo de Dios, que iba a escuchar a Jesús, no para aprender de Jesús, sino para ver en dónde le descubrían algo para criticarlo. Jesús dice que esas personas, en el deseo de toda la gente dice que esas personas que eran religiosas están movidas por la envidia. O sea, se sentían atraídas por Jesús, pero les daba rabia que el pueblo, cuando ellos predicaban, el pueblo todo se aburría, o sea, nadie prestaba atención y eso, y Jesús resulta que hablando de pajaritos, de semillas y de todo un montón, empezó a atraer la atención del pueblo. Y eso empezó a despertar los celos del pueblo, porque Jesús también hablaba verdades que las vivía. Entonces, a esas personas Jesús les tenía que hablar de manera camuflada para que escuchen, pero no escuchen. Para que vean, pero a la vez no vean. Entonces a los discípulos Él les hablaba claramente. Y entonces esa es la razón también, por ejemplo, el Apocalipsis, ¿por qué está escrito en símbolos? Porque si no estuviera en símbolos ya lo hubieran destruido ese libro. Entonces, el que quiere aprender tiene que ir y pedir la ayuda de Dios para investigar y entonces pasar tiempo allí y entonces poder entender los símbolos del Apocalipsis con la Biblia misma. Lo mismo pasaba con las parábolas. Jesús era un maestro, con las parábolas Él enseñaba, pero el que quería entender, con la ayuda de Dios, iba a entender las parábolas. El que no quería entender, no las iba a entender, a pesar de que las escuchaba. Claro, incluso hasta los discípulos mismos le preguntaban a Jesús, ¿qué quieres decir con esto? ¿Por qué dijiste esto? Y a eso me hace pensar en este texto que dijo Jesús, no le echen las perlas a los puercos. Exacto. ¿Entiendes? A veces, como tú decías, muchas personas que se acercaban a Dios no les interesaba lo que Dios le iba a hablar, sino lo que podían, los beneficios que podían extraer de Jesús. Y lo mismo pasa con la Biblia. La Biblia tiene un mensaje que es claro. Tú a veces no necesitas tener ni el Espíritu Santo para entender cosas que hay en la Biblia. Pero hay otros mensajes que si no tienes el Espíritu Santo no lo vas a entender. Hay mensajes en la Biblia que no son para todo el mundo. Tienes que conectarte con Dios para que Dios te lo pueda revelar a través de su Espíritu. Y hay una de las cosas, uno de los grandes males que tenemos nosotros como cristianos es que nos encanta discutir. Y por ejemplo ahora con esto de la era de Facebook y todo eso, uno se da cuenta que hay gente que está en Facebook o está en las redes sociales simplemente buscando a ver cuándo se equivocó alguien para hacer un lío de eso y decir este predicador se equivocó y empieza a denunciarlo y todo eso. Esas personas lo que están buscando es llamar la atención, no les interesa aprender. Están buscando llamar la atención, son personas que necesitan una pelea siempre para sentirse vivas y no les interesa llegar a la verdad. Y entonces yo veo muchas veces que hay gente que se engancha y vieron a veces en Facebook hay una lista así de 490 comentarios de dos personas que están discutiendo y ninguna de esas dos personas va a querer aprender algo. O sea, están discutiendo para pasar el tiempo y para que mucha gente se meta y lograr seguidores, o sea, lograr gente que lo siga en sus discusiones. Y por eso mi recomendación es no te enganches con alguien que usa la religión para discutir, porque a esas personas no les interesa Cristo, les interesa simplemente ser el centro y estar en medio de una pelea para sentirse vivos. Las parábolas en cierta manera también servían de filtro. Si tú querías seguir a Jesús más cercano, una relación más íntima, simplemente te acercabas más a Él. Exacto. Para saber qué quería decir. También tenemos a Andrea Velázquez, ella nos dice, ¿qué consejo le da a una persona que anhela casarse pero no ha llegado nadie a su vida? El consejo es que espere. O sea, que mantenga los ojos abiertos. Que ore, que espere. Y no, yo sí esto lo digo y lo digo. Si alguien no llegó todavía alguien a tu vida, lo más importante es que descubras el propósito de tu vida. Yo creo que uno de los grandes problemas es que muchas veces nos casamos antes de descubrir el propósito de nuestra vida. Y cuando llega una persona nos ilusionamos con esa persona porque nos habla lindo, nos trata bien. Y después a los 2 años dice, se transformó todo en un infierno y las personas, muchas veces he visto estas personas que esperaron, que después dicen, ¿para qué? Dios me lo cruzó. Y claro, cuando Dios te lo cruzó, si tú no tenías tu propósito bien claro, te uniste a cualquiera que tampoco tenía propósito. Y cuando no hay propósito, eso debilita las relaciones.
No digo que el que no descubrió su propósito no se puede casar, no, quizás hay un montón de gente que descubrió su propósito durante el matrimonio. Sin embargo, si tú descubres tu propósito antes de tomar las decisiones importantes de la vida, va a ser mucho más fácil tomar las decisiones importantes y va a haber muchas menos probabilidades de equivocarse. Además, creo que el propósito también es como un imán, atrae a las personas. Correcto. Ver a una persona que tiene propósito te atrae a esa Y persona. que tiene un propósito alineado con el propósito que Dios me dio, es como que uno dice, con esta persona me sumo. O sea, vamos a poder servir mejor a Dios, ¿no? Esta pregunta- Comentario. Oh, acá. Nosotros como adventistas creo que somos privilegiados, porque tenemos tanto consejo de parte de Dios y especialmente del Espíritu de Profecía para poder llevar una relación como debe ser. Y hay pautas muy importantes que van a hacer que realmente una relación sea como Dios quiere. Si uno no solamente aprende, pero aplica lo que Dios a través de su profeta nos manda, ¿no? Entonces va a haber bendición. Y obviamente hay un dicho muy sencillo que dice a Dios orando, pero con el mazo dando. ¿Y qué quiere decir eso? Que si yo anhelo tener una pareja, una esposa, un esposo, pues yo debo ejercitar mi fe y orar y pedir al Señor para que Él ponga las posibilidades, ¿no? Y obviamente es también un tiempo para que yo como persona interesada pueda decirle al Señor que me siga transformando y me siga cambiando para lograr el objetivo, ¿no? Así es. Gracias. Aquí nos pregunta Alma Rosero. Mi hijo tiene una discapacidad intelectual. ¿Cómo hago para que él alcance salvación? ¿La salvación de él está ligada a la mía? Bueno, esto va a ser muy personal lo que voy a responder, pero no te preocupes por la salvación de tu hijo porque tu hijo ya está salvo. Lo que te tienes que preocupar es porque tu hijo no rechace, con esa incapacidad intelectual que tiene, no rechace la salvación. No es que él tiene que entender la profecía de los 1300 días y aceptar eso o tomar tantos votos bautismales para ser salvo, no. Nosotros ya nacemos con una sentencia legal de salvación. O sea, nacemos predestinados para salvación. ¿Quiénes son los que se van a perder? Aquellos que rechazan esa predestinación que Dios hizo. Y por eso, si tu hijo tiene una discapacidad mental, él no es culpable de su discapacidad mental. Yo no, ahí ya entrar, si la salvación de tu hijo está ligada a tu salvación, ya no, eso habría que esperar a ver qué dice Dios con respecto a eso. Yo lo que sí sé es que si tú pones a tu hijo en oración y haces los mejores esfuerzos para que tu hijo, en lo que pueda, se acerque más a Cristo, tu hijo se va a acercar más a Cristo. Y tu hijo tiene asegurada la salvación. En Cristo, ¿no? Uh-huh. Dice Samuel Morales, ¿cómo una persona depresiva y perfeccionista puede estar permanente en la iglesia? Yo creo que esto viene a raíz de la prédica que tuviste. ¿Puede estar permanente? Sí, eso es lo que entiendo acá. Puede estar permanente en la iglesia. No entiendo. Bueno, es que el perfeccionismo, una persona que... depresiva y perfeccionista. Depresiva y perfeccionismo. Primero, hay que analizar si la depresión es orgánica o no. Eso es una cosa. Pero si la depresión viene por causa del perfeccionismo, lo que hay que empezar es entregar el perfeccionismo a Dios. O sea, Dios es perfecto, pero no es perfeccionista. Y el perfeccionismo, por ejemplo, los fariseos tenían el problema del perfeccionismo. No se perdieron por ser perfeccionistas, sino se perdieron porque su perfeccionismo no les permitió aceptar el mensaje de Jesús. O sea, porque el perfeccionismo me lleva a vivir centrado en mis actos, cuando la perfección de que habla la Biblia, que es crecimiento, que no es un estado de perfección impecable, sino que la perfección en la Biblia es crecimiento, no está centrada en los actos, sino que está centrada en relaciones. Y entonces, la perfección en Cristo es relacionarme con Cristo, aceptar la perfección que Él me da y crecer en esa relación con Cristo. Para crecer en esa relación con Cristo, yo tengo que dejar que Cristo rompa los parámetros de perfeccionismo. ¿Y cómo son los parámetros de perfeccionismo? Es cuando yo centro mi religión en cosas. ¿Y qué es una cosa? Por ejemplo, cuando yo centro mi religión en la ley. Eso es perfeccionismo. Y lo que me puede llevar una persona que está centrando su religión en la ley no quiere decir que se va a perder, pero corre mucho riesgo de perderse.
Y por eso, si mi religión está sentada en la ley y no en Cristo, tenemos un problema. Alguien puede decir, bueno, pero la ley refleja a Cristo. Y por lo tanto no hay nada de malo que mi religión esté centrada en la ley. Bueno, pregúntenle a Pablo, al apóstol Pablo, y Pablo les va a decir que eso es apostasía y herejía. Cuando mi religión está centrada en la ley, por más que sea la ley de Dios, eso es apostasía y herejía. Es apartarse del evangelio. Y por eso nosotros tenemos que entender que la religión se centra en la persona de Cristo. Cuando se centra en la persona de Cristo, Cristo, por medio del Espíritu Santo, me pone en armonía con la ley. Pero ya no voy a estar centrado en la ley, voy a seguir centrado en Cristo. Pero toda persona que está centrada en la ley nunca llega a Cristo si es que no deja que la ley lo quiebre en el sentido de decir yo no puedo guardar esta ley, necesito a alguien. Y comienza a relacionarse con Cristo y el Espíritu Santo lo pone en armonía con la ley. Claro. Comentario. What's up? Una persona depresiva llega a ser depresiva. Si no es por enfermedad o por herencia, esa persona posiblemente se está causando su propia depresión porque no está haciendo, según ella, lo que debe hacer, que es correcto. Un cristiano se deprime cuando se da cuenta que no está obedeciendo a Dios como debería hacerlo. Por eso Pablo, yo creo, en cierto momento se volvía depresivo, porque él sabía que tenía un conflicto en su vida. Que lo que quería hacer no lo hacía, no lo podía hacer porque había una fuerza diferente. Y yo creo que en este mundo lleno de pecado, personas jóvenes y de todo tipo, muchas veces no llegan a ser felices o sentirse completas en su experiencia cristiana porque practican cosas o hacen cosas que justamente al ponerlas en perspectiva con la vida cristiana se dan cuenta que no está correcto. Y entonces entra una desesperación, una depresión, porque sabe que uno no está siendo sincero, no está haciendo en su vida íntima o en su vida familiar, no está haciendo lo que debería hacer. Sí, ahora Dios manda. El tema de la depresión es un tema tan abarcante que quizás tendríamos que dedicar un solo conversemos a la depresión. Ahora, puede haber personas muy sinceras en depresión, que no están Haciendo algo incorrecto. Haciendo algo incorrecto, contra algo- los principios Cuando es una cristianos. enfermedad, ¿no? O algo. No, o puede ser por factores que por ejemplo, hay una persona que ha sido abusada de chiquita. Y eso son gatillos que Satanás usa para atacar en mi cabeza, para quitarme el valor como persona que yo tengo. Y no quiere decir que una persona que está depresiva está mal espiritualmente. Una persona depresiva, o sea, puede haber varios factores. Yo puedo estar depresivo por no estar en la voluntad de Dios, pero puedo estar depresivo estando en la voluntad de Dios por el hecho de todas las luchas que hay en mi mente, por ciertas circunstancias que viví, que no entendí, que tengo que desenredar, y que el Espíritu Santo es capaz de ir desenredando eso, pero lo va a ir haciendo de a poco. No es porque me bautice, al otro día voy a estar sin depresión o voy a estar sin ningún tipo de trauma mental, no. El Espíritu Santo va trabajando con nosotros como un psicólogo en la medida que nos relacionamos con Cristo. A veces vamos a necesitar ayuda profesional también que nos ayude, y no ayuda profesional, ayuda de alguien. Y acá viene un concepto: nadie crece en la vida cristiana aislado. Todos necesitamos de todos, y por eso es la iglesia. La iglesia lastimosamente la iglesia a veces se transformó en el lugar donde venimos a exhibir nuestra santidad, y que al final termina siendo toda una hipocresía, sino que la iglesia debería ser el lugar donde todos venimos a ayudarnos los unos a los otros a crecer en la vida cristiana y a salir de estos problemas, a comprendernos con estos problemas, a poder avanzar en la vida cristiana y poder sentir el amor. El amor es lo que más nos cura, ¿no? Pero el tema de la depresión es un tema muy, muy abarcante que quizás habría que hablar mucho más porque tiene demasiadas variables, ¿no? Claro. Quizás sea mi opinión personal. Ahora te doy la palabra, Vinicio. Sí, ampliando lo que dijo el hermano sobre la ley, que viene siendo un pecado para muchos. Pablo lo establece bien claro en Gálatas 3:24. La ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo,
para ser justificado por la fe. Esa es la función de la ley. Al pecador arrepentido siente la necesidad de un Salvador. Y esa es la función de la ley. Ve a Cristo, que Cristo es que te perfecciona y te salva. Amén. No la ley. Exactamente eso iba a hablar yo. Que la ley tiene una función y no es la de salvarte. Si te quedas solamente en la ley, te vas a quedar depresivo toda tu vida. Porque la única salvación que tienes está en Cristo. Y ahora yo diría más, para mí, en mi criterio personal, yo creo que a veces el tratar de hacer lo bueno y lo bueno y lo bueno nos deprime más que si simplemente hacemos lo malo. Porque tratar de hacer lo bueno siempre estás tirándole un ideal que nunca vas a poder alcanzar. Es como que tienes un cáncer adentro tuyo, eres enfermo de cáncer y quieres tratar de ver una vida que no tiene enfermedad. Bueno, eso cuando tu vida está centrada en actos. Claro. Ahora, si mi vida está en dejar que Cristo viva en mí, yo voy a estar haciendo lo bueno. Pero no lo vas a producir tú. No, va a ser Viene Cristo, como un resultado. ¿me Cristo entiendes? viviendo en mí. Tu enfoque no está en hacer los actos buenos o hacer las cosas bien hechas, sino en mantenerte cerca de Dios. Correcto. Esa relación salvífica con Cristo. Ahora tengo... Pedro, ¿ibas a decir algo? Por ejemplo, yo tengo un montón de papeles que escribir y es deprimente esa realidad. Solo quería decir eso. Te entiendo, te entiendo. Estas son preguntas fresquitas de hoy. Dice, Mitaldi Velázquez dice, excelente espacio, preguntas. La primera pregunta es, ¿por qué existe algo en lugar de nada? Esta es una pregunta filosófica, creo que es para ti, ahí te encanta eso. ¿Por qué existe algo en lugar de nada? Y la segunda es, ¿qué hacer cuando parece que Jesús está lejos de nosotros y que vivimos en una mera ilusión? Bueno, la primera, ¿por qué existe algo en lugar de nada? Es que la nada no existe, por eso es nada. O sea, justamente, la realidad es existencia, la realidad es vida, es un ser, Dios es el creador. Entonces, la nada no existe, sino que la nada, ahora por eso, es como definir el tiempo. Esa pregunta quizás haya algún filósofo que la ha definido, pero a mí me parece que no podemos definir qué es la nada, no podemos definir, nosotros solamente sabemos que existimos. Como no podemos definir qué es el tiempo. Hasta ahora ningún filósofo ha podido definir qué es el tiempo. Son cosas que están. Y es como Jesús decía, a veces tú ves que, hablando de la obra del Espíritu, dice, tú ves que es como el viento, que no lo ves, pero lo sientes. Al tiempo todos sabemos que existe, pero no lo podemos definir. ¿Qué es la nada? Sabemos que la nada es la ausencia del todo, pero no sabemos bien realmente qué sería la nada. Y si no hay nada, no existiría ni Dios. Entonces, y como Dios es todo, entonces, bueno, esto como un trabalengua, claro, pero... Nuestra mente es tan chiquita que tratar de definir estas cosas que tienen que ver con la esencia de Dios sería como meter el mar dentro de un vaso de agua o dentro de esta botella meter todo el océano Atlántico. Entonces, nosotros llega un momento que tenemos un límite con nuestra mente y no podemos, simplemente tenemos que aceptar la realidad. Y esa realidad es que existimos y que en esa existencia nosotros tenemos una capacidad de adorar a un ser superior y de ese ser superior que se hace carne y se hace hombre y se hace Jesucristo. Entonces, a través de lo que dice Jesucristo, nosotros creer todo lo que Cristo dice y tratar de relacionarnos con Él. Esa Ahora, es la es esencia interesante porque la Biblia dice que en Jesús existen todas las cosas. Y el nombre personal de Dios, cuando tú vas en el hebreo, que nosotros se dice Yahweh, pero nosotros lo traducimos como Jehová, la raíz de ese nombre está la palabra existencia en él. Por eso Jesús dijo, yo soy el que soy. Esa palabra es existencia, yo soy el que existo desde siempre. Yo soy la existencia, se pudiera decir. Claro, ahí nada más que ahí viene la parte, porque entonces están los panteístas que dicen, como Dios es todo, entonces no hay nada que exista fuera de Él y todo lo que existe es Él. Y ahí entramos en el panteísmo. Entonces todos somos dioses y es tan misteriosa la vida, es tan misteriosa que no la podemos definir. O sea, simplemente tenemos que describirla en lo que podemos describirla y aceptarla dentro de los parámetros que puede captar nuestra mente y más allá reconocer de que nosotros somos seres humanos finitos y no podemos entender todo. Ahora, la segunda pregunta Hermano, que ella hizo... A la segunda pregunta, Sí. el pastor dice primero, yo tenía un comentario sobre la segunda pregunta. ¿Iba a comentarte la segunda pregunta? Sí. Ok. El manejo de Juan dice en el camino a Cristo. Mientras más lejos estéis de Cristo, más cerca está de Él. O sea, es un privilegio aquel hermano o hermana que como seres humanos está afligido, sin pecado, reconociendo un pecador. Dice ella que cuando el cristiano o la cristiana están así, de corazón,
están más cerca de Cristo que lo que ellos se creen. Sí, porque la segunda pregunta, ¿Cuál era la ¿acuerdas? pregunta? No. Dice, ¿qué hacer cuando parece que Jesús está lejos de nosotros y que vivimos una mera ilusión? Muy bien. Esta pregunta es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí entra en juego la fe. La fe no es un sentimiento y eso es el gran problema que tenemos. Nosotros pensamos que la fe es un sentimiento. Entonces, cuando no siento que Dios está al lado mío, entonces quiere decir que Jesús se fue. No, Jesús está siempre al lado mío. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuestros sentimientos nos engañan y nuestros sentimientos continuamente tratan de engañarnos con respecto a todo, no solamente con respecto a Dios, pero cuánto más con respecto a Dios. Y nuestros sentimientos nos hacen pensar que Dios no está con nosotros, cuando Dios está. Y por eso la fe se sobrepone a los sentimientos. Es una decisión que yo digo, yo decido voluntariamente, decido creer en lo que Dios dice y voy a actuar no como siento, sino como lo que creo, como lo que decidí creer. Y punto. Y ahí actuamos. Y una vez que actuamos en esas decisiones de fe, llega un momento que los sentimientos comienzan a acompañar a esas decisiones de fe. Pero muchas veces los sentimientos van a estar lejos de las decisiones de fe. Y justamente los que van a perseverar en el tiempo final van a ser aquellos que aprendieron a decidir por fe, a vivir sobre la razón, basar su religión sobre la razón, no sobre los sentimientos, porque los sentimientos son muy fluctuantes. La razón basada en la palabra de Dios, ¿no? Eso, la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, siempre dice, el justo vivirá por la fe. Correcto. Nunca por sentimiento. Exacto. Porque la fe es contra los sentimientos. Incluso Jesús, cuando fue tentado, dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y por eso en Hebreos dice que el que no tiene fe, o sea, el que no tiene decisión de fe es como las olas, que va de un lado para el otro. Los sentimientos, cuando yo vivo manejado por mis sentimientos, voy de un lado para el otro, porque los sentimientos hoy, si a nosotros, por ejemplo, nos hacen creer que afuera está haciendo muchísimo frío, nosotros lo creemos. O sea, ¿cuántas veces hemos creído un montón de cosas basadas en nuestros sentimientos? Y son cosas que muchas veces decimos, dejé la llave ahí porque mis sentimientos dijeron y nos peleamos con Amelia, pero si yo la dejé, la debes haber sacado. Y después, ups, la había puesto, ahora me acuerdo que la puse en otro lugar. Y mis sentimientos en un momento aseguraban que las llaves estaban ahí. Los sentimientos son más engañosos, eso es lo que la Biblia dice. El corazón es más engañoso que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios. Amén. Dice acá Fernando Olivas, dice, buenas tardes, ¿cuál es la postura sobre pasar temas en videos en la iglesia en lugar de predicadores? O sea, poner videos en vez de predicadores. Es lo mismo ¿cuál es la diferencia entre tener la Biblia en el teléfono o la Biblia en un libro? La diferencia es que esta es Biblia tecnológica y esta es Biblia en papel. Pero el mensaje es lo que importa, no interesa por qué medio va el mensaje. O sea, si el mensaje se predica, no importa si es por video, si es por película, si es por audio, si es por lo que sea. O sea, el mensaje es lo que importa. Y por eso si en una iglesia tienen video y pasan los mensajes por video, siempre que se predique la palabra de Dios, perfecto. Ahora, yo no sé a qué video se estará refiriendo él, también hay que ver eso, ¿no? Pero nosotros tenemos, como la iglesia online de su casa, tenemos muchas personas que nos ven online y nos están viendo a través de una pantalla. Correcto. Incluso hay personas que se reúnen en casas como pequeñas iglesias y ese es un sermón. El video, el sermón que escuchan acá a través de video. Y así todo, no es necesario tener un predicador para reunirme en una casa. Con que estudiemos la Biblia y que esté la palabra, ya eso es iglesia, eso es un sermón, eso es lo que necesitamos para estar unidos en el Señor. Dice Kela Padulo, con respecto, bueno, esta pregunta es del diezmo, Kela, la vamos a dejar para el próximo conversemos. Discúlpame. Hay otra pregunta acá que está en Léela, Facebook. ¿quieres leerla? Que ya la digo, que tiene que ver con el tiempo de gracia, que me pareció interesante, pero ahora no sé dónde está, se me salió. Bueno, la persona preguntaba si el tiempo de gracia termina con la muerte. Acá está, dice así. Saludos, quiero saber más sobre cuándo el tiempo de gracia termina. ¿La gracia termina el día que morimos? ¿La gracia termina el día que morimos? Sí, puede terminar el día que morimos como puede terminar antes del día que morimos. ¿Cómo termina el tiempo de gracia? Toda persona que se pierda va a terminar su tiempo de gracia. Las personas que se salven nunca se acaba el tiempo de gracia, pero las personas que se pierden
antes de morir va a terminar su tiempo de gracia. No va a ser cuando murió, sino que antes de morir. Por ejemplo, casos de la Biblia. Saúl, se terminó el tiempo de gracia de Saúl antes de que murió. Después se suicidó. El tiempo de gracia de Judas se terminó antes de morir y después se suicidó. O sea, el tiempo de gracia de Sodoma y Gomorra se terminó antes de ser destruida. El tiempo de gracia de los antediluvianos se terminó antes de que caiga el diluvio. O sea, todos tenemos un tiempo de gracia. Como el tiempo de gracia es directamente proporcional al mensaje que recibo. Todos tenemos un tiempo para aceptar a Dios en la vida. Pero cuando alguien me predica el evangelio puro, no el evangelio institucional, no el evangelio de una iglesia, sino el evangelio puro, eso acelera el fin del tiempo de gracia si lo rechazo. Entonces, por eso, al final del tiempo, no es que hay un día que Dios dijo, Dios sabe cuándo va a ser, pero no es que hay un día que Dios dijo, el 22 de agosto del año 2044, a las 3 de la tarde se acaba el tiempo de gracia. No, no es así. Sino que los 144.000 van a estar predicando y va a haber gente que va a ser tan claro el mensaje de los 144.000 que cuando la gente lo rechace va a estar decidiendo su destino y ahí se va a acabar su tiempo de gracia. No es que Dios dijo arbitrariamente tal día se va a acabar el tiempo de gracia, sino que es el mensaje que se rechaza que determina el fin del tiempo de gracia de cada persona. Para los fariseos, Jesús tuvo un mensaje tan claro para ellos que para ellos se acabó el tiempo de gracia. Para algunos fariseos, no digo para todos, pero se acabó el tiempo de gracia. Por ejemplo, para Pilato se acabó, cuando se lavó las manos se acabó el tiempo de gracia para él. Y por eso, no es que cuando morimos, el tiempo de gracia se acaba cuando rechazamos todas las oportunidades que Dios nos dio y no queremos aceptar la salvación. Cuando haces tu decisión final. Exacto. Uh-huh. Ahora, estas preguntas las voy a unir, porque son dos preguntas que las voy a unir porque tienen que ver, creo. Dice, ¿puedes hablar de las joyas? ¿Por qué no se deben usar joyas? Y la otra dice, pastor, le pregunto que he visto en la iglesia muchas hermanas que van pintadas y con uñas también. Así que las dos tienen que ver. ¿Con uñas pintadas? Supongo, ¿no? Ajá. Bueno, es un tema muy controversial. Yo simplemente no voy a dar una respuesta, pero es interesante porque, por ejemplo, yo me acuerdo cuando era chico que a las mujeres que se teñían el pelo las disciplinaban en la iglesia. Y hoy ustedes ven que a nadie la disciplinan es más, se espera a veces que una mujer se tiña el pelo, a veces, no digo que siempre, pero a veces, en esta época muchas veces se espera, o sea, que la mujer se tiña el pelo. En una época también, por usar un anillo de compromiso se disciplinaba a una persona. Ahora ya no pasa. Eso nos muestra que las costumbres con los tiempos van cambiando, los principios no cambian. Lastimosamente, nosotros muchas veces hemos hecho de las manifestaciones de los principios una norma. Y eso es un error muy grande. Ese es un error que nos lleva a tener un testimonio diluido con respecto al mundo, porque nos lleva a tener testimonios ilógicos con respecto a los principios. Hay un principio que en la Biblia dice claro. Y no vamos acá a hablar de citas ni nada por el estilo. O sea, ¿por qué? Porque hay libros compilados también que tienen aplicaciones para ciertas cosas, situaciones particulares que nosotros no lo podemos usar como regla general para todo. Por ejemplo, les doy una cita, cuando se decía en una cita que dice que las mujeres no debieran andar en bicicleta o que no tendrían que, no habría que comprarse bicicletas ni habría que sacarse fotografías. Y sin embargo, la misma persona que dijo eso, nosotros tenemos fotografía y por eso lo hemos conocido a través de una fotografía. ¿Qué pasó? Esa cita se la sacaron de contexto y se la metió en un libro. Entonces ahora las personas utilizan eso y dicen, no se puede andar en bicicleta, no se puede sacar fotografías. Cuando no es así, no es así. Eso es una tergiversación de la religión. Nosotros tenemos que vivir la religión basados en principios. Y hay un principio que es claro, que en la Biblia que dice, todo lo que hagas, hacelo para la gloria de Dios. Un discípulo, todo lo que lo hace para la gloria de Dios. Entonces, si yo me voy a arreglar las uñas, ¿para quién me las voy a arreglar? Para la honra y gloria de Dios. No para llamar la atención, no para mostrar cuál es la última moda, no, es para la gloria de Dios. Si yo me voy a arreglar, por ejemplo, hay personas que no tienen mucho color en la cara por algunas cuestiones de pigmentación de piel y eso, y
y se ven un poquito más lindas si se pintaran. Pero, por ejemplo, cuando yo era chiquito, la que se ponía colorete, ya cuando entraba a la iglesia, tergiversaciones de la religión. Esas tergiversaciones de la religión nos llevan a enfermarnos espiritualmente y no a producir un testimonio que nos lleve a Cristo. ¿Por qué? Porque el control no es parte, y eso lo quieren leer al nuevo en el Espíritu y Profecía en la Biblia, el control no es parte de la religión verdadera, no lo es. Y por eso el control es parte de Satanás. correcto. Entonces, Nunca de Dios. me gusta, por ejemplo, cuando una vez Elena de White tenía ella dijo, las mujeres sería bueno que utilicen un vestido, que acorten un poquito el vestido porque van arrastrando y todo eso. Y entonces ella hizo un diseño de un vestido que sería lindo para las mujeres. Y entonces hubo hermanas fanáticas, seguidoras de Elena de White, que dijeron, esto hay que imponerlo a todas las iglesias porque es Elena la que lo está diciendo. Y entonces empezaron a imponerlo al vestido. Entonces Elena de White rápido escribió, por favor, esto es simplemente un consejo, esto no es una imposición. No es una imposición. Dice, no, y esto lo dice, si quieren leerlo en eventos finales, dice, no ganamos nada con nosotros cortar las hojas de los árboles. Nosotros debemos llevar a la gente a Cristo y Cristo se encargará de hacer la obra que Él tiene que hacer por afuera. Pero ¿saben qué? Lo que pasa cuando nos falta la esencia de la religión, empezamos a hacer cosas, eso lo dice también en el conflicto de los siglos, empezamos a hacer énfasis en la forma, en lo que hago, lo que me pinto, lo que no me pinto, lo que me pongo, lo que no me pongo, cuando falta el Espíritu. Si todos tuviéramos el Espíritu, estaríamos llenos del Espíritu, todos nos vestiríamos bien, todos nos pintaríamos bien si nos pintamos, todos usaríamos el anillo modestamente si usamos anillo, pero no habría nadie que tenga que controlar. Cuando falta el Espíritu es que empezamos a controlar a la gente. Y por eso si queremos solucionar que la gente, las mujeres, porque veo que está para las mujeres, si queremos que las mujeres se vistan bien y hagan las cosas bien, prediquémosle a Cristo, llevémosla al Espíritu, que busquen el Espíritu. Y como consecuencia no va a haber ningún problema. Pero, y si alguien por ahí se viste mal, que se viste provocativamente, bueno, es nuestra prueba. Tendremos que estar aferrados a Cristo y no dejarnos llevar por esas provocaciones. Si la iglesia está afianzada en Cristo, la persona que quiere ir en contra de la modestia se siente incómoda, sin que nadie le diga. Y esa persona misma cambia o se va. Y por eso nosotros no necesitamos perseguir, no necesitamos controlar, ni necesitamos poner reglas en la iglesia, así hay que venir vestido. No, lo que tenemos que estar seguros es que todo lo hacemos para la gloria de Dios. Claro, en cuanto a eso, Vinicio. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Es decir, que esos hermanos que hicieron esa pregunta, que lean 2 Corintios 5, 17. Simplemente. Correcto. Y nosotros no tenemos que juzgar a nadie, por ejemplo, si alguien viene con una cosa que a nosotros nos parece vieja, de las cosas de la vida pasada, quizás para esa persona no son cosas de la vida pasada. Y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en no juzgar a nadie y dejar que nadie, como dice Pablo, nadie nos quite la libertad que hemos ganado en Cristo. Exactamente. Porque la libertad que tenemos en Cristo, ¿cuál es la libertad que tenemos en Cristo? Es que cada uno de nosotros somos individuos y que el Espíritu Santo trabaja a través de cada uno de nosotros. Y si somos sinceros, Dios va a poner un equilibrio tremendo en la iglesia, en los jóvenes, en las mujeres, en los hombres, en todas las personas. Y es por eso que la norma de Dios es la modestia. Nosotros no podemos como cristianos imitar la norma del mundo. Cuando Elena White nos aconseja de que no deberemos gastar ni un centavo en comprar anillos de matrimonio, ¿por qué será que lo dijo? Porque en ese momento era demasiado caro un anillo de matrimonio. O sea, el problema no está en el anillo. El problema es lo que representa un anillo y por qué lo estoy haciendo. Y por eso esos son consejos que se aplican a situaciones específicas. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. A Elena de White le regaló una amiga que no era adventista, le regaló una cadena, o sea, un pendiente que salía en esa época $20, que más o menos ahora saldría $200. Cuando Elena de White iba a la casa de esa amiga, ella se ponía el pendiente que le regaló la amiga. Para que ustedes vean que cómo nosotros llevamos estas cosas, las hemos llevado a un extremo que no era el extremo que tenían los pioneros en muchas cosas. Entonces ella se lo ponía y ella decía,
ella me lo regaló con tanto cariño que yo no quiero, porque para ella lo más importante eran las relaciones. O sea, ponerse una cosa o no ponerse, no es nada eso. O sea, no es nada ponerse o no ponerse. Lo que es algo es cuando yo hago algo para ponerme yo en el centro, que muchas veces nos ponemos, a veces porque nos sentimos desvalorizados, entonces nos tenemos que poner un montón de cosas encima para llamar la atención. O sea, pero ponerse o no ponerse no es nada. O sea, nosotros hemos hecho de eso algo, pero no es nada. Lo que es una relación con Cristo. Lo que es vivir para Él. Lo que es importante es todo lo que yo hago, hacerlo para la gloria de Dios. Eso es lo importante. Claro. Por supuesto, hay consejos específicos que se daban. Por ejemplo, yo creo que si ahora también viniera alguien, diría, ojo, no quiero que nadie, pero se diría, no te compres el último teléfono. ¿Por qué tenés que tener el último teléfono y gastar $3.000 en un teléfono? Es lo mismo que el anillo. Exactamente lo mismo. Sí, pero ahí sí estoy en desacuerdo porque hay un pequeño problema ahí. Cualquiera de nosotros puede salir de ese, bueno, voy a hacer cosas fuera de lo normal y lo voy a hacer para gloria de Dios. Y sí, es la libertad que tiene la persona. Sí, pero el cristianismo nos enseña otra línea. Correcto, ¿no? pero es que la persona tiene su cristianismo y esa persona puede hacerlo. Supónganse que la persona diga, yo lo hago, se cuelga un montón de cosas y dice, yo lo hago para la gloria de Dios. Bueno, es tu vida. Yo no estoy de acuerdo, pero si vos querés hacerlo para la gloria de Dios, esa persona corre el riesgo de perderse si quiere. Pero yo no tengo por qué decirle a esa persona cómo tiene que vestirse. Porque pero el consejo bíblico, si ves a un hermano haciendo algo que está errado. Es que eso no me dice, el consejo bíblico no me dice que cuando yo tengo que analizar las causas por las cuales alguien se está vistiendo. Por ejemplo, si alguien viene y hace eso, el problema de esa persona no es que está haciendo algo malo. Yo tengo que entender de dónde viene esa persona, por qué está esa persona haciendo eso. Por ejemplo, nosotros podemos tener un hijo que se porta mal todos los días. Y entonces para nosotros agarrar y decir, vamos a solucionar la conducta de mi hijo. Y voy y le soluciono la conducta y resulta que el hijo, yo le trato de solucionar la conducta y cada vez el hijo se porta peor. Y resulta que era lo que el hijo necesitaba, era que yo esté más con él. Y él, su rebeldía, la canalizaba desafiándome en un área que no es tan importante, pero yo la hice súper importante. Que si yo le dedico tiempo a él, mi hijo va a reaccionar bien. Entonces, esto yo lo veo así. No sé, esto es muy personal. Yo prefiero que a la iglesia venga cada uno como quiera y no que venga cada uno por regla. Porque si viene cada uno como quiera, yo lo conozco como es la persona. Pero nosotros podemos decir, desde ahora en esta iglesia nadie viene, todos vienen con camisa blanca. ¿Qué gano? Ojo, he estado en iglesias que, les digo, fui a un viaje misionero y solamente dejaban entrar a los que tenían camisa blanca y si ustedes llevaban una camisa a cuadros no lo dejaban entrar, una iglesia adventista. Y tengo toda una historia con eso, que lo uso en mis seminarios cuando hablo con estudiantes de teología y eso. Pero esos son los extremos que nos lleva a la religión de la conducta. La religión de la conducta nos lleva a dejar de lado a Cristo. Si nosotros tendríamos que tener fe en Cristo, que si predicamos al Cristo, eso se va a poner todo en su lugar. Y ahora yo hablo por testimonio, no hablo por... Yo fui pastor de una iglesia de 150 jóvenes, o sea que eran muchos jóvenes. En ningún momento estábamos controlando cómo se vestían, cómo no se vestían, qué decían, qué no decían, pero hacíamos campamentos y no se escuchaba una sola mala palabra. ¿Por qué? Porque se estaba predicando a Cristo. Y cuando está Cristo, por supuesto, a veces pero cuando se está predicando a Cristo, el Cristo real, no el Cristo simplemente, el Cristo al cual predicamos entrega, Jesús pone las cosas mejor que nosotros en orden, mucho mejor. Y por eso en la iglesia tendría que haber libertad. Y si viene alguien vestido mal, amémoslo. Sigámosle hablando de Cristo y veamos por qué esa persona está vestida mal. Quizás está llamando la atención porque está esperando justamente que, ya que nadie lo saluda en la iglesia, está esperando que antes de que alguien se acerque para decirle, estás mal vestida. Y bueno, y si no, acerquémonos, amemos a la persona. El principio, como tú decías, es todo lo que hagamos para la gloria de Dios. La gloria, ¿quién determina
¿quién le está dando gloria? No soy yo, es Dios. Correcto, pero es conmigo. Exacto, es una relación de Él contigo y Él determina qué es lo que le da gloria a Él en ti. No soy yo el que determino si tú le estás dando gloria a Dios. Esa es una. Dos, voy a poner dos ejemplos pequeños. Uno es Rahab. ¿Se acuerdan de Rahab, la prostituta, la ramera? ¿Qué hizo Rahab para defender a los ángeles? ¿Qué hizo Rahab? ¿Mintió? ¿Está mal eso? Sí, está mal mentir, ¿sí o no? Está mal mentir. Ahora, ¿la actitud de ella le dio gloria a Dios? ¿La actitud de ella le dio gloria a Dios? Sí. ¿Se acuerdan de Felipe con el etíope? Felipe bautizó al etíope. La cultura dice que el etíope, por el cargo que tenía, la posición que tenía, era una persona que estaba llena de joyas, desde la punta del pelo hasta la punta de los pies, llena de joyas. Cuando ese hombre fue bautizado por Felipe y salió a Etiopía, ¿creen que ese hombre se quitó todas las joyas? Ahora, ¿le dio gloria a Dios el etíope? Entonces no soy yo el que determino que le da gloria a Dios. Dios es el que determina que le da gloria a Él. Y la Biblia dice, un corazón contrito y humillado, eso me da gloria a mí. Y en el corazón yo no tengo para opinar. Porque Dios dijo, ustedes miran lo que están delante de sus narices, pero yo soy el único que puede mirar el corazón. Hermana, iba a decir algo y con esto terminamos. Sí, es algo bien corto. Ya lo tengo. Póngase en la voz, no es tenerlo, es ponérselo. Entonces, sube el micrófono, por favor, para que le escuche. Que no hable, ok. Ya. Voy a hablar porque hablo en el nombre de Jesucristo, mis hermanos. Si nosotros nos encontramos con Cristo, Él está aquí, ¿verdad? En su palabra. Sorry. Cuando nosotros nos encontramos con Cristo Jesús, que está en su santa palabra, nosotros podemos vivir una vida de amor. Y no vamos a estar señalando con el dedo el que entró y vino así o vino así, ¿verdad? Pero es el amor de Jesús que tiene que permanecer en nosotros. Toda la vida yo he escuchado que el amor, el amor, el amor. El amor humano es platónico. El amor de Cristo es profundo. Y cuando nos entregamos en las manos del Señor Jesús, vamos a ver muchas manos que nos señalan. Pero lo más importante es que estemos bien seguros de que nadie nos va a separar del amor de Cristo. Hay una cita bíblica que no la tengo en mente ahora, pero el amor de Cristo nadie nos lo va a quitar. No importa lo que pase, el amor lo tenemos que manifestar si amamos a Jesucristo. Y ese amor solamente lo da Él. Cuando a mí me preguntan algunas veces por algo que yo hago, yo le digo, yo no lo hago. Jesucristo lo hace en mí, porque en mí nada bueno hay. Cuando amamos a Jesucristo, lo amamos porque Él nos amó primero. Ahí está el punto. Tenemos que entregarnos a Cristo en el estudio de la Santa Biblia, porque si no nosotros vamos a vivir vacíos. Pura palabrería y no hay hechos. Manifestemos el amor de Cristo porque Él nos lo ha dado ya a través de su palabra. Gracias. Gracias. Y ya terminamos porque nos tomamos hoy bastante tiempo. Ok, entonces sería todo por hoy. Le damos las gracias por estar acá, también a ustedes por las preguntas que nos hicieron. Las que quedan siempre las dejamos para el próximo, así que ya saben. Y si tienen alguna pregunta de diezmo, dejen en los comentarios porque de eso vamos a estar hablando entonces el próximo Conversemos. Terminamos con una oración. ¿Quieres orar? Ok, oramos. Vamos a ponernos de pie. Querido Señor, gracias por hemos podido estudiar tu palabra o discutir sobre tu palabra, dialogar. Y Señor, te pedimos que tú nos lleves a todos a toda verdad. Hemos puesto diferentes puntos de vista, pero Señor, tu punto de vista es el perfecto, no el nuestro. Nosotros siempre tenemos aproximaciones, Señor, a tu punto de vista, pero nunca será total y por eso necesitamos seguir estudiando, seguir humillándonos, seguir leyendo tu palabra y aprendiendo, Señor. Ayúdanos a entender cómo vio las cosas Jesús. Ayúdanos a levantar el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a saber qué es lo que es importante y qué es lo que no es tan importante. Y te pedimos, Señor, que siempre nos quedemos en lo más importante. Gracias, Señor, por todo y todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.